Un afectuoso saludo, mis amados hermanos, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estamos desarrollando con la gracia del Señor una serie de estudios que hemos titulado Prácticas Cristianas. Hermanos, hemos estudiado acerca de lo que nos dice la palabra del Señor, acerca del bautismo. Hemos hablado de la cena del Señor. Hemos hablado sobre el lavamiento de pies y en esta ocasión quisiera que hablemos acerca de los matrimonios eclesiásticos. Matrimonios eclesiásticos. Hermano, dentro de las iglesias cristianas evangélicas, para los que no conocen mucho o no están relacionados mucho con las prácticas cristianas, también se ofician los matrimonios eclesiásticos. Hermanos, al igual que otras religiones en el mundo entero, nosotros como cristianos también celebramos matrimonios eclesiásticos. Hermanos, para llegar al punto del matrimonio, obviamente debe existir la voluntad expresa de Dios en la pareja, ¿no? Dios debe ser el sí de aprobación en una futura pareja que quiera contraer matrimonio. Obviamente esto tiene que ser mediado como antecedente de un matrimonio civil. Hermanos, los cristianos evangélicos también nos casamos. En la iglesia se ofician muchos matrimonios eclesiásticos. Y eso nosotros lo tenemos muy presente porque fue Dios el creador del matrimonio. Si nosotros vamos al pasado y vemos en el Antiguo Testamento este tema del matrimonio eclesiástico, nos daremos cuenta que el matrimonio en el Antiguo Testamento se podría decir que fue evolucionando en el tiempo hasta nuestros días, año 2022. Hermano, sin duda alguna el matrimonio nace de una relación amorosa que ha sido aprobada por Dios, pero el fin de ese matrimonio, tanto en el pasado como en el presente, el fin del matrimonio, bueno, puede ser la muerte de uno de los cónyuges, de los esposos, uno de los dos, que muera, termina el matrimonio, porque el que queda vivo obviamente queda en un estado de viudez, ¿no? Pero hay otro factor que también sirve como causal para la terminación del matrimonio y es el divorcio. Según lo que nos dice la palabra del Señor, el divorcio se produjo por la dureza de corazón de las personas. Hay muchas personas que no tienen la sensibilidad suficiente en su corazón y es algo que yo voy a respetar como tal, de no perdonar infidelidades, adulterio, mentiras, engaños. Hay quienes también son abusivos, violentos. Bueno, y todas aquellas, por así decirlo, toxinas que afectan la relación en pareja, nos llevan a un mismo cauce, ¿no? Que es el divorcio. Yo quisiera brevemente hablar acerca del divorcio como un antecedente que nosotros debemos tener presente en este tema del matrimonio. Voy a hablar en esta ocasión sobre el matrimonio eclesiástico, pero yo sí quisiera topar este tema del divorcio muy brevemente en palabras del Señor Jesucristo. Y voy a leer la versión traducción lenguaje actual. Dice así como prefacio, enseñanza sobre el divorcio.
Cuando Jesús terminó de enseñar, estamos en Mateo capítulo 19, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Mateo capítulo 19, versículos del 1 en adelante. Versículo 1. Cuando Jesús terminó de enseñar, salió de la región de Galilea y se fue a la región de Judea, al este del río Jordán. Mucha gente le siguió y allí sanó a todos los que estaban enfermos. Algunos de los fariseos llegaron para tenderle una trampa, entonces le preguntaron. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Puede un hombre divorciarse de su esposa por cualquier razón? Jesús le respondió, ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? En ella está escrito que desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Es decir, Dios fue el creador del matrimonio. Por eso Dios dijo, el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su esposa. Los dos vivirán como si fuesen una sola persona. De esta manera, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola. Por tanto, Dios ha unido a un hombre y a una mujer y nadie debe separarlos. Los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés no dejó una ley que dice que el hombre puede divorciarse de su esposa dándole un certificado de divorcio? Jesús le respondió, Moisés les permitió divorciarse porque ustedes son muy tercos y no quieren obedecer a Dios. Pero Dios, desde un principio, nunca ha querido que el hombre se separe de su esposa. Hasta allí nos vamos a quedar. Bueno, en este pasaje bíblico, sin duda alguna, el tema central es el matrimonio que está siendo terminado por el divorcio. De hecho, muchos matrimonios cristianos lamentablemente han terminado así, en divorcio. Hay distintos factores, hermanos. Ya les digo, hay personas que no tienen la suficiente capacidad para perdonar infidelidades, adulterios, engaños. Hay parejas que se vuelven violentas, agresivas y poco y más quieren asesinar a su cónyuge, ¿no? Jesús le dice a los fariseos quienes van con una pregunta para tentarles abiertamente, ¿no? Y le dice respecto de aquel hombre o aquella mujer que decide separarse, ¿no? Divorciarse por cualquier razón. Jesús le dice claramente que Dios en su propósito, en el versículo 5, por eso Dios dijo, el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su esposa y los dos vivirán como si fuesen una sola persona. De esta manera, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una. Por tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separar. Es decir, ese es el propósito de Dios y ese es el matrimonio. Los matrimonios que nosotros como cristianos celebramos, de hecho, yo soy casado también, los matrimonios que se ofician en la iglesia cristiana evangélica se ofician con el propósito de que se cumplan estas palabras, de que el hombre y la mujer dejen a papá y mamá, pasen a formar una familia casándose, en la cual ya los dos no serán dos, sino serán uno solo. Nadie puede separar esa pareja. Hermanos, otro propósito del matrimonio y el oficio del matrimonio eclesiástico en las iglesias es que las parejas que se han unido en santo matrimonio tengan presente que no solo se han unido por unirse, sino para formar familias. El primer mandamiento que Dios nos dejó en su palabra lo hallamos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28. Si por favor vamos al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 28.
Dice así la palabra del Señor, y los bendijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, en el propósito de Dios estaba la fecundidad, que las parejas de cualquier especie, ¿no?, puedan multiplicarse, tanto así que puedan poblar la tierra. Dios se agrada de las parejas que forman familias. Esto es un medio como para asegurar de esta forma la descendencia, ¿no? Los padres desarrollan su descendencia a través de los hijos de sus hijos y así sucesivamente las generaciones se van formando. Ahora, vale hacer acotación a que en el caso de las mujeres estériles o de los hombres que no pueden tener hijos, no por distintas razones, desde el punto de vista bíblico, muchas veces la esterilidad, las mujeres, fue visto como una desgracia, ¿no? Como algo muy lamentable. De hecho, nosotros vemos en la palabra del Señor mujeres que eran estériles. Los patriarcas nacieron de mujeres estériles. El mismo Señor Jesucristo tuvo un nacimiento milagroso, nació de una mujer virgen, de una doncella, como fue María, o Miriam en el hebreo. Pero, para citar un ejemplo, dice la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 1, Primera de Samuel, capítulo 1, versículo del 1 al 10. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Dice aquí la palabra, en Primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Dios concede un hijo a Ana. Dice, en un lugar de los montes de Efraín, llamado Ramá, vivía un hombre de la familia de Puf, cuyo nombre era el Cana, el Caná. Era un hijo de Jeroboam, el hijo de Eliú. Su bisabuelo fue Tu, hijo de Fuk, que pertenecía a la tribu de Efraín. El Caná tenía dos esposas, una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía. Todos los años salía el Caná de su pueblo para rendir culto y ofrecer sacrificios en Silo al Señor Dios Todopoderoso. Allí habían hijos del sacerdote Elí llamado Olni y Fine, que también eran sacerdotes del Señor. Cuando el Caná ofrecía el sacrificio, daba su ración correspondiente a Penina y a todos sus hijos e hijas de ella. Pero a Ana le daba una ración especial porque la amaba mucho, a pesar de que el Señor le había impedido tener hijos. Por eso Penina, que era su rival, la molestaba y se burlaba de ella, humillándola, porque el Señor la había hecho estéril. Cada año cuando iba al templo del Señor, Penina la molestaba de este modo. Por eso Ana lloraba y no comía. Entonces le decía el Caná a su marido, Ana, ¿por qué llora? ¿Por qué estás triste y no comes? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? En cierta ocasión, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. El sacerdote Elí estaba sentado en su sillón y cerca de la puerta de entrada al templo del Señor. Y Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor. Y le hizo esta promesa, Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio y en señal de esa dedicación no se le cortará el pelo. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, pero ella oraba mentalmente. No se escuchaba su voz, solo se movían sus labios. Elí creyó que ella estaba borracha y le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Deja ya el vino. No es eso, señor, contestó Ana. No es que haya bebido vino ni ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del Señor.
No piense usted que yo soy una mala mujer, sino que he estado orando todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida. Vete en paz, le contestó Elí, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Muchísimas gracias, contestó ella. Luego Ana regresó por donde había venido y fue a comer y nunca más volvió a estar triste. A la mañana siguiente madrugaron y después de adorar al Señor regresaron a su casa a Ramá. Y después el Caná se unió con su esposa Ana y el Señor tuvo presente la petición que ella le había hecho. Así, Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel porque se lo había pedido al Señor. Qué precioso milagro que hizo Dios en Ana. A pesar de que en un principio esta mujer era estéril, no podía tener hijos, Dios la bendijo con un hijo, al cual llamó Samuel. Vemos aquí en este pasaje bíblico, hermanos, que las familias, los matrimonios, han sido creados por Dios también para formar descendencia. Hermano, hay bendición en los hijos. Es señal de bendición los hijos. Por eso que los matrimonios que se celebran en las iglesias, los matrimonios que se ofician en las iglesias cristianas evangélicas, muchos de ellos han recibido el consejo de los líderes espirituales, de los pastores, de lo que nos dice la palabra respecto del matrimonio. ¿Qué implicancia tiene el matrimonio? Hermanos, sabemos todos que el matrimonio no todo es color de rosa. Hay momentos altos, momentos bajos, hay momentos dulces, momentos amargos, hay momentos de mucha felicidad y también hay momentos muy difíciles. Pero hermanos queridos, un matrimonio bajo la bendición de Dios, un matrimonio eclesiástico bajo la cobertura de Dios es una bendición extraordinaria. Es un pedacito de cielo aquí en la tierra, hermanos. Pero cuando los matrimonios eclesiásticos se los celebran por celebrar, sin la bendición de los padres y peor sin la bendición de Dios, hermanos, eso termina mal. Termina mal, termina mal. Hermanos, las familias que se forman de estos matrimonios eclesiásticos tienen también por consigna procrear. Los hijos son una bendición de Dios. Aquí vemos la bendición que recibió la sierva Ana. Después de haber orado largamente, Dios escuchó su oración. Hermano, dice la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo, perdón, Salmos capítulo 100, 127, capítulo 127, por favor, si me acompañan con la palabra del Señor y leemos el versículo 5. Voy a leerlo en la traducción lenguaje actual. Quien tiene muchos hijos, bien puede decir que Dios lo ha bendecido. No tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda en público delante de sus enemigos. Hermanos, es una bendición tener hijos. Muchos hijos es una bendición. Hermanos, y más bendición es cuando el primer hijo es varón, ¿sabe? Porque en caso de ausencia de la figura paterna, asume el primogénito. Asume ese rol el primogénito. Y de muchos casos se ha visto, ¿no? Que de pronto ya no está la figura paterna y quien asume es el primogénito. Toma el mando, por así decirlo, ¿no? Ya entrando propiamente en el tema del matrimonio eclesiástico y cómo es todo se desarrolla ¿no? Cómo es el desarrollo de este matrimonio eclesiástico. Nosotros, según la investigación que he desarrollado, podemos decir que el matrimonio eclesiástico nace de la voluntad de Dios. Es un contrato, es un acuerdo, por así decirlo, que se encuentra desarrollado en dos fases. La primera fase, ustedes saben, hermanos, que en la antigüedad, remitiéndonos al Antiguo Testamento, existía lo que se conocía como el desposorio, ¿no? Los padres de los novios, novio de aproximadamente 13 años y más, eh, separaban los padres a la que iba a ser su futura esposa, una mujer de aproximadamente unos 12 años, una adolescente prácticamente,
y negociaban los esposales. Hermanos, posteriormente ya existía una pedida de mano, existía un compromiso ante dos testigos. Esta pareja simbolizaba esta unión a través de lo que nosotros conocemos como sortija o anillo, ¿no? O en otros casos un brazalete. Los padres eran quienes concertaban los matrimonios de sus hijos en el pasado. Eh, Hermanos, eso nos deja una enseñanza. Muchas veces los padres tienen que aprobar la relación sentimental, amorosa que tienen los hijos, ¿no? El noviazgo es un proyecto hacia el matrimonio, ¿no? Y es así como los padres muchas veces se comprometían por los hijos. Hermanos, es importante la opinión de los padres en una relación amorosa, ¿no?, de los hijos. Siempre es bueno que exista la bendición de los padres en esas relaciones amorosas, en el noviazgo específico. Miren, respecto a esto que les estoy mencionando, recordarán ustedes, hermanos, que Abraham fue a buscar mujer para su hijo Isaac. Eso lo hallamos en el libro de Génesis capítulo 24. Abraham fue a buscar mujer para su hijo Isaac. Recordarán ustedes cuando Sansón toma por mujer a una filistea llamada Timac, si no me recuerdo, en Jueces capítulo 14, ¿no? Si vamos a la palabra del Señor para ver este interesante caso. Sansón se podría decir que es el ejemplo de ministro fracasado, porque a pesar de que él era un ministro, fracasó en su ministerio. Jueces capítulo 14, versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: descendió Sansón a Tinac y vio en Tinac a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timac una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. A ver, respecto a lo que nosotros estábamos diciendo hace un momento, antiguamente los padres eran quienes eran los intermediarios en las relaciones amorosas a futuro, ¿no? Eran quienes separaban, en el caso de los padres del varón, quienes iban y separaban a la mujer que en un futuro iba a ser esposa del hijo, ¿no? En este caso, Sansón se había fijado en una filistea. Sansón era un hombre sensual, un hombre que era carnal, no era espiritual, hermanos, y bueno, como carnal y mundano que este era, se fijaba en las filisteas, tanto así que el mismo padre le dice, su padre y su madre le dijeron, es decir, los dos le dicen: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Yo quiero leer esta pregunta en la versión traducción lenguaje actual. Dice: sus padres entonces le preguntaron: ¿por qué tienes que elegir como esposa a una mujer de esos filisteos que no conocen a Dios? Es que no hay mujeres en nuestro pueblo o entre los demás pueblos israelitas. Es decir, con asombro veían los padres los gustos amorosos que tenía Sansón. A ver, Sansón, me imagino que por su fuerza quizás se notaba en su físico, y yo me imagino que Sansón ha de haber tenido suficiente pinta, ¿no? Como decimos nosotros, los ecuatorianos,
eh, tenía su gracia física, ¿no? Que de pronto muchas mujeres quizás querían estar con él. Y refiriéndome a mujeres israelitas, ¿no? Pero él prácticamente las ignoraba y ponía sus ojos sobre las filisteas. O sea, lo que nosotros conocemos como yugo desigual. Hermanos, en este ejemplo, en el ejemplo de Abraham, que fue a buscar mujer para Isaac, y en este ejemplo de los padres de Sansón, que fueron a buscar a esta filistea, que Sansón la quería como mujer, vemos claramente que los padres antiguamente preparaban el matrimonio de sus hijos. Separaban a la que iba a ser en un futuro su pareja. Hermanos, los padres muchas veces llevaban dotes, regalos a los otros padres, ¿no? De las que iba a ser futura pareja, ¿no? Y bueno, ya prácticamente ellos estaban cocinando lo que en un futuro iba a ser el matrimonio. Los matrimonios eclesiásticos en la actualidad obviamente deben gozar de la aprobación del padre y la madre del novio, el padre y la madre de la novia y el sello de aprobación más importante que es el de Dios. Para que una relación sea sana, sea bendecida por Dios. En esta segunda fase, hermanos, yo les hablaba de dos fases respecto de este, del matrimonio. Bueno, ya propiamente la boda. Qué preciosas son las bodas, hermanos. Digo yo que yo no podría entender a una persona que no le guste un matrimonio eclesiástico. Es un evento muy especial, un evento muy solemne, de los mejores que nosotros podemos celebrar como cristianos. Hermanos, la boda es algo especial, ¿no? La mujer, obviamente, viste su vestido blanco, unas colas enormes, su velo, su corona, está ataviada para la ocasión, esa ocasión especial, única, y obviamente el esposo también preparado para lo que se le viene, que es el matrimonio. Hermanos, qué bonito es como las iglesias ofician estos matrimonios. Vemos una bendición muy especial de parte de Dios, como la presencia de Dios se manifiesta en estos eventos. Y es un momento de mucho gozo, hermano. En medio de tanta tristeza, de tanta aflicción, celebrar matrimonios eclesiásticos, créanlo que es como un bálsamo para el alma. Es algo muy especial, algo muy precioso, hermanos, de ver cómo una pareja va a formalizar su vida para siempre, ¿no? A través del matrimonio eclesiástico. Hermanos, está el libro de Cantar de los Cantares, donde el amado le escribe a su amada y la amada a su amado. Estamos hablando de Salomón, la solumita, ¿no? Esta morena que se quemó con el sol, como dicen las escrituras. Y, y qué versos que le dedica el amado a la amada y viceversa, ¿no? Y bueno, quisiera tomar una porción del libro de Proverbios respecto al mismo Salomón. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 5 versículos del 18 al 19. Voy a leerlo en la versión traducción lenguaje actual. Dice, bendita seas tú, esposa, la novia de tu juventud, es como una lina vendadita, deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz. Qué precioso, hermanos. Eh, qué precioso es ver cómo los matrimonios se, se, se pueden asentar sobre las bases del amor, el respeto, las consideraciones. Qué bueno es cuando una pareja decide casarse. Hoy, donde el matrimonio prácticamente, las redes sociales, los medios de comunicación, muchos influencers, le dan con todo para desestimar el matrimonio. Le ven toda tacha al matrimonio. Hermano, el matrimonio bajo la cobertura de Dios es una bendición enorme. Y es así que los matrimonios eclesiásticos llegan a cristalizarse en muchas iglesias. Un evento muy especial donde la presencia de Dios se ve de manifiesto. Hermano,
Si vamos al libro de Juan capítulo 2, al Evangelio Juan capítulo 2, yo quisiera que veamos algo bastante interesante que nos dice esta porción de la palabra en Juan capítulo 2 y leemos del versículo 1 al versículo 11. Voy a leerlo en la versión Reina Valera de 1960, las bodas de Cana. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora, llenarlo al maestrasala, y se lo llevaron. Cuando el maestrasala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este es el principio de señales. Este es el principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Este fue el primer milagro del Señor Jesucristo, convertir el agua en vino, el mejor vino. Dice la palabra del Señor que el mejor vino se lo presenta o se lo sirve primero, luego el de menor calidad, ¿no? Pero en este caso el Señor Jesucristo, viendo que se había acabado el vino, su madre, María, le hace saber de esto. Y el Señor no se quedó de brazo cruzado, estaba en una boda, ¿no? En la celebración de una boda, y, y uno de los elementos principales que debía servirse era el vino. Y fue así como surgió el mejor vino de toda la historia, aquel que fue hecho milagro por parte del Señor. Hermano, ¿a qué quiero llegar con este pasaje bíblico? Que Jesús estuvo presente también en una boda. Jesús y sus discípulos, su madre, estuvieron presentes en esta boda. Hermanos, las bodas no están para perderse. Los matrimonios eclesiásticos son fiestas espirituales, fiestas donde la presencia de Dios está presente. Hermanos, qué lindo es cuando Dios se manifiesta en estas bodas. Qué precioso es que todos podamos compartir ese momento. Hermanos, dice la palabra del Señor que hay que llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Esto es un momento para reír, para gozarse, disfrutar el momento de el matrimonio eclesiástico. Qué precioso es. Hermanos queridos, qué bueno es cuando Dios se manifiesta, Dios hace milagros, Dios provee. Qué precioso es, hermano. Y pensar que en un futuro la iglesia del Señor dejará de ser la novia y pasará a convertirse en la esposa cuando todos juntos celebremos en el cielo las bodas del Cordero. El matrimonio eclesiástico, hermano, es un evento muy especial. Si es especial aquí en la tierra, imagínense en el cielo. Qué precioso será estar de bodas con el Señor. Hermanos queridos, usted que lleva unido ya algunos años con la que es su pareja, ha llegado a los pies del Señor. Es momento de que usted
ore a Dios, pida dirección y comience a ordenar su vida. Es importante que usted esté casado, que usted esté civilmente casado, pero sobre todo espiritualmente casado. Matrimonios eclesiásticos son eso, son fiestas espirituales. Nosotros nos gozamos, nos alegramos por aquellas personas, hermanos nuestros, que han decidido ordenar sus vidas delante del Señor. Qué bendición es contar con la aprobación de Dios. Y hermanos, esto que sirva como palabras de motivación para hermanos que están escuchando este video. Hermanos, lo hago de corazón, no con la intención de juzgar a nadie ni hacer sentir mal a nadie. Que Dios a ti te marque la fecha y la hora de tu matrimonio eclesiástico con su bendición. Que sea la bendición de Dios derramada en tu vida. Hasta una próxima ocasión. Dios te bendiga grandemente, mi hermano.